buenas noches. Este martes 5 de septiembre de 2017, siendo las 20 horas, declaro abierta esta actividad académica con la conferencia del Llano al Príncipe de Asturias, a cargo de nuestro consocio, el magistrado don Agustín Hernández González. Con su permiso, señor presidente, esta noche el presidium se integra por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el magistrado Agustín Hernández González, consocio y conferencista, el de la voz José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. El tercer punto de la orden del día es la presentación del conferencista. Agustín Hernández González es abogado por la Universidad de Guanajuato, maestría en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Director de Promoción Cultural y Educativa en el Consejo Estatal de Recursos para la Juventud, CREA. Presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores de Guadalajara por segunda vez. También fue director general de Profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco. Magistrado fundador de los Tribunales Agrarios con sede en Torreón, Coahuila, Saltillo, Coahuila, Durango, Morelia, Michoacán, Guadalajara, Jalisco, en los 3 tribunales, Colima en 2 ocasiones y actualmente de nuevo en Morelia, Michoacán. Fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, profesor de Seminario de Amparo en materia agraria en la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Lagos de Moreno, Jalisco. Ha organizado y participado como ponente en diversos seminarios, cursos y congresos en maestría de Derecho de Menores, Derechos Humanos, Derecho Indígena, Derecho Agrario, Amparo, Derecho Internacional Público, Sociología del Derecho, Administración Pública y Derecho Ambiental. Invitado por la OEA y por la Universidad de Ottawa, Canadá, participó como ponente en esa ciudad en el marco del Foro sobre Derecho Internacional, organizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos, al que concurrieron profesores y especialistas en la materia, así como funcionarios públicos de nuestro continente. Ha sido invitado por el Comité Redactor de la Carta de Derechos Indígenas de América para participar en la elaboración de la misma, antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de septiembre del año 2007. Ha publicado en múltiples revistas y órganos especializados diversos ensayos y artículos relativos a las materias mencionadas y colabora desde hace más de 28 años, sábado a sábado, como editorialista en el periódico El Occidental de la ciudad de Guadalajara. Invitado como ponente y moderador de una mesa de trabajo en julio del 2010 al segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos, efectuado en Santiago de Chile y organizado por los alumnos y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de aquel país sudamericano. Pertenece a la Asociación de Jueces de la República Mexicana, al Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, correspondiente al Instituto Nacional de Administración Pública, a la Academia Mexicana de Derecho Internacional, cofundador del capítulo Jalisco, y al Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guadalajara. Pues es un
una síntesis de sus muchas actividades y le ruego que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias. ¿Qué nos dejaste, Juan Rulfo? Camino y camino por estas pobres veredas, entre pedregosos y secos arroyos, huizaches, lomas pelonas y ranchos polvorientos, y por más que quiero, no te encuentro. Cómo quisiera verte, mirarte a los ojos para ver qué veo a través de ellos, abrazarte para saber que existes y que eres de carne y hueso. Pero voy y vengo a San Gabriel y a San Pedro y nomás no. Entonces, llegada la noche, vuelvo a mi Pedro Páramo, abro sus páginas y él me encamina. Mira, ahí estás, Juan Rulfo, ahí estás, y así compruebo de nuevo cuánta cosa nos dejaste, Juan Rulfo, cuánta cosa que hace temblar el alma y que se me enchina el cuero, hasta soltar el llanto o sentirme chiquito, chiquito. Cada palabra, cada imagen, cada rostro, cada sentimiento se me queda muy adentro como si fueran míos. Buenas noches. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por estar esta noche aquí, a mi familia querida que aquí se encuentra, y al decir familia englobo a todo este grupo que está aquí frente a mí. Muchas gracias. Agradezco mucho al doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución, la oportunidad que se me otorga de presentar a ustedes lo que quiere ser un humilde reconocimiento de mi parte a la vida y a la obra de nuestro afamado y reconocido autor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, a 100 años de su natalicio, los cuales festejamos con bombo y platillo el pasado 16 de mayo en el hermoso Instituto Cabañas, exactamente en la fecha conmemorativa de su nacimiento. Es un honor, estimado señor presidente, el que usted así me ha conferido. Pero antes que otra cosa, déjenme decir también que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco emprendió ayer, con el reconocimiento hecho en el exrecinto legislativo de Palacio de Gobierno de Jalisco, a uno de sus consocios más distinguidos, don Guillermo Cosío Vidaurri, una serie de actos conmemorativos de su instalación el 27 de septiembre de 1864, correspondiente de la Nacional, fundada en 1833 por don Valentín Gómez Farías, presidente de la República y Jalisciense, institución científica que orgullosamente ostenta el tercer lugar en antigüedad en el mundo, luego de la de Londres y la de París. Es por ello, señor presidente, que me siento doblemente honrado y agradecido al permitírseme hacer uso de esta tribuna en el mes en el que se cumple su 153 aniversario de existencia. Estoy convencido de que muchos otros consocios habrían podido, con mejores luces y conocimiento, referirse a nuestro ilustre paisano, y además de manera brillante e ingeniosa, como así lo han hecho autores especializados en diferentes etapas. Por ejemplo, en 2003, Alberto Vital con su noticia sobre Juan Rulfo, al conmemorarse los 50 años de la publicación del Llano en Llamas, o en 2005 Jorge Cepeda con la recepción inicial de Pedro Páramo, al celebrarse los 50 años de que esta obra fue publicada, siendo dichos autores de los que con mayor detalle y cuidado se han interiorizado en la obra rulfiana, pero sobre todo lo han hecho con una auténtica y devota admiración a la misma, como también Juan Villoro en diversas oportunidades con emoción y profundidad. Con ese mismo gusto y afán, se han efectuado a lo largo de los años en nuestro estado diversos eventos y publicaciones, como la editada por la Universidad de Guadalajara titulada Homenaje a Juan Rulfo, que, compilada y revisada por nuestro consocio Dante Medina, reúne expresiones cargadas de afecto y de admiración hacia nuestro autor por parte de escritores y amigos de él, como Raúl Padilla López, Salvador Cárdenas Navarro, Luis Sandoval Godoy, Alí Chumacero, José Luis Martínez, Edmundo Valadez, Beatriz Espejo, Juan Antonio Asensio,
Alberto Ruiz Sánchez, Emanuel Carballo, Jaime Estrada, Guillermina Cuevas, Gabriel Gómez Azpeitia, Vicente Pérez Carabias, Alejandro Toledo, Heraclio Cepeda, Felipe Garrido, Luis González y González, Juan José Arreola, Antonio Alatorre, Mariana Frenk, Miguel Bolívar, José Lameiras, Federico Munguía Cárdenas, en paz descanse, Enrique Javier Alfaro Anguiano y el propio Dante Medina. Por cierto que Dante, entre varios trabajos que ha hecho dedicados a Rulfo, entre ellos está su obra de teatro llevada a escena, Las mujeres de Pedro Páramo. Sí, nuestra máxima casa de estudios ha reconocido en la forma más entusiasta a Juan Rulfo, dedicándole toda clase de homenajes y publicando en diferentes épocas y formatos, tanto sus obras como las de otros autores que se refieren a ello elogiosamente. A principios de este año, el rector Tonatiuh Bravo Padilla anunció que la institución se sumaría a través de múltiples actos y eventos a los homenajes por el centenario de su nacimiento. Y sin duda no puede dejar de mencionarse el hecho de que la revista literaria de la universidad lleva el nombre de Lubina, en cuyo número 86, llamado Lubina Rulfiana, presentado en el pasado mes de marzo durante el 32 Festival de Cine de Guadalajara por su directora Silvia Eugenia Castillero, se rindió un expresivo y cálido homenaje a la obra de Juan Rulfo, considerándolo un referente de la literatura universal, en el que aparecen trabajos de diversos y reconocidos autores: Julio Estrada, Juan José Doñán, José Homero, Guadalupe Morfín, Yolanda Zamora, Agustín del Castillo, Pablo Rulfo, Cordelia de Borac, Sofía Gómez Córdoba, entre otros, e incluso una entrevista de Víctor Ortiz Partida a la actriz Ofelia Medina. Igualmente, en otras casas de estudios, como en mi querida Universidad de Guanajuato, durante el mes de marzo pasado, la 59 edición de la Feria del Libro fue dedicada a Juan Rulfo, presentándose además una serie de actividades como obras de teatro intituladas Anacleto Morones, El pueblo de las pasiones, Entre Pedro Páramo y los caminos preciados del sueño, y otros más, e igualmente el ciclo de cine Rulfo 100, las charlas Juan Rulfo, Llanos, Páramos y Caminos, Pedro Páramo, Rosario de microrrelatos, y Juan Rulfo, A la sabiduría del zorro. Asimismo, en nuestra ciudad, la más importante feria del libro en América Latina ha distinguido siempre a Rulfo en todas las formas posibles, llegando, como bien lo sabemos, a imponer en alguna época el nombre de nuestro autor al máximo y prestigioso premio que la FIL ha concedido en materia de letras cada año, y el auditorio mayor de las instalaciones de la feria lleva igualmente su nombre. Son incontables las actividades, eventos, reconocimientos y homenajes con los que la FIL a través de los años ha querido reiterar su respeto, cariño y admiración hacia él. Luego, en épocas sucesivas han aparecido diversas y muy reconocidas manifestaciones para honrarlo y recordarlo por parte de autores extranjeros tan prestigiosos como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Urs Widmer, Kenzaburo Oe y Gao Xinyan, todas ellas reunidas en 2010 en una obra denominada Juan Rulfo, Otras Miradas, coordinada por Julio Moguel, Jorge Cepeda y Víctor Jiménez, así como efectuado homenajes, exposiciones y ensayos y conferencias también en torno de su obra fotográfica, la cual es vastísima, pues tan solo en el departamento que Rulfo habitó en la colonia Guadalupeín de la Ciudad de México, luego de su muerte fueron encontrados más de 7,000 negativos, obra a la cual en 1980 se refiriera la famosa directora de cine, fotógrafa, ensayista y escritora Susan Sontag como el mejor fotógrafo que había conocido en la América Latina. Y por otro lado, Paul Strand, afamado fotógrafo norteamericano, que en 1932 llegó a México e inmortalizó en su obra El mar, las redes de los pescadores y el movimiento de las olas, plasmó su admiración por la fotografía de Rulfo en la correspondencia que ambos sostuvieron sobre el tema. Es evidente, pues, que su inclinación por esta disciplina no fue solo una afición, sino un trabajo empeñoso, dedicado y profundo, que desde sus inicios en 1930 acreditó la calidad artística del mismo y su sensibilidad se vio reflejada en cada una de sus impresiones.
Por cierto, debe destacarse la exposición que al propósito se celebró en 1980 en el Palacio de Bellas Artes, también como parte del homenaje que entonces se le brindó, así como mencionar que 119 fotografías de esa extensa obra han sido en fecha reciente puestas en exhibición en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla, precisamente en el marco de los festejos y homenajes organizados a nuestro autor por diversas instituciones públicas y privadas. Como de igual manera no cesan de sumarse admiradores y público cada día más numeroso hacia todas sus facetas artísticas y profesionales, no solo a la de escritor. Disciplina en la que del mismo modo recibió, como sabemos, en 1983 el Premio Príncipe de Asturias y por Pedro Páramo en 1956 el Javier Villaurrutia y en 1970 el Premio Nacional de Literatura otorgado por el gobierno mexicano. Igualmente, fue electo como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en 1976, habiendo tomado posesión el 25 de septiembre de 1986 de la silla 35ª. Entonces, perdóneseme el atrevimiento y concédaseme la tolerancia que pueda merecer este sencillo trabajo que hoy les presento tan solo como sincero admirador y apasionado lector de sus obras, a las cuales he asomado una y otra vez para encontrar en cada ocasión nuevos matices y senderos que me dejan transitar por ellos hacia una novedosa aventura. Esto es lo que nos ha dejado Juan Rulfo. Lo hago convencido de que se trata de un inmortal, no solo porque sin él proponérselo ni desearlo, sus novelas máximas han alcanzado la gloria universal de las letras, sino sobre todo porque supo interpretar magistralmente el alma y los sentimientos de los habitantes del campo mexicano y transmitirlos a través de sus obras con una fidelidad admirable. Es por eso que desde los albores de mi adolescencia, allá en la Ciudad de México, Pedro Páramo y El Llano en Llamas fueron para mí dos ventanas que me dejaron vislumbrar, palpar, sentir a mi terruño de nuevo, como cuando en el rancho pasé mi niñez entre campesinos y cerca de mulas, cerdos, rastrojo, surcos, yuntas, caminos polvosos y potreros acariciados por la luz del sol, pero también entre libros queridísimos que mi padre y mi madre cariñosa y solemnemente me obsequiaban, especialmente de autores jaliscienses, estimulando así mi pasión por la lectura. Gracias a Rulfo, mis años en la Ciudad de México y luego en Guanajuato y después en diferentes lugares del país y del extranjero han podido vibrar con el sonido de la letra, de la palabra y del espíritu jalisciense en mis sentidos, como amoroso diapasón que quiere siempre recordarme mis orígenes y mi vocación. Así pues, me siento en deuda con Rulfo y he querido saldarla de muchas maneras. A diferencia de sus amigos y de otros admiradores como los que he citado, que con maestría se han referido a él, yo únicamente he perseguido su memoria y su persona como si fuera un familiar cercano que vivía lejos y al que veía poco. Pero ese poco me era bastante para quererlo, y quererlo a la buena, a lo macho pues. Por eso lo busqué, como se busca al tío, al pariente que sin desdén contribuyó a construir mi inquietud y mi deseo y gusto por la lectura. De esa lectura nuestra, redonda, cautivante, llena de mágica nostalgia y de suave tristeza, la única que podía lograr que un chamaco como lo era yo, sustituyera las canicas, el trompo y el valero, y hasta los caballos, por un libro. Y un libro que además no tenía imágenes, pero que me llevaba a crearlas desbordadamente. Por tanto, la culpa de que me haya yo hecho amigo y hasta pariente de esos de cariño de Juan Rulfo es de él, y que me perdonen sus familiares por sentir lo que siento, una cercanía afectiva a su persona y actitudes, a los paisajes y gentes y sensaciones que nos regala mediante las páginas y fotografías surgidas de su alma primero y luego de su talento e imaginería. Y esto es así porque si no hubiese vivido lo que vivió desde su difícil infancia y si no hubiera conocido esas gentes y comarcas del Jalisco rural y profundo del sur, y más en aquellos años en los que el aislamiento y la lejanía las obligaban aún más a la introspección,
el llano en llamas, no se habría producido ni nacido Pedro Páramo, ni jamás habrían tomado forma los polvorientos alrededores de la media luna, ni cobrado vida Juan Preciado, ni Eduviges Diada, ni Damiana Cisneros, ni menos se nos habrían parado los pelos al sentir en nuestros hombros y oídos el resoplido de aquellos cuerpos macilentos y de cansadas voces, o mirado entre la bruma las siluetas de las almas en pena que nos dibujó. O eso creí al asomar a sus páginas en Llegando a Pango. Sí, todo eso es verdad. Y también que, como lo dije antes, muchos han hablado de Juan y alrededor de su figura y de sus personajes y narraciones, desarrollado historias, anécdotas sin fin hasta en el extranjero, ¿cómo no? Y qué bueno, para orgullo de nosotros los mexicanos. Y digo de los mexicanos, no solo de los jaliscienses. Mucho he leído, oído y visto, pues, en torno de Juan Rulfo. Y sin embargo, para mí no fue ni ha sido suficiente. No me hubiera contentado con eso. Así que en cuanto pude, a los 20 años de edad, hube de ir al epicentro mismo de lo que él vivió e inventó. El mundo mágico de Juan Rulfo y su realismo, que no su realidad. Aunque esta también me interesaba, porque según yo no podía entenderse ni explicarse el uno sin la otra. Pero antes de referirme a esa aventura, quisiera dejar sentada mi propia visión sobre Juan Rulfo primero, sobre su persona y perfil, a partir de lo que pudiera yo llamar intuición, es decir, lo que yo intuyo acerca de él. Y lo imagino, y lo he imaginado siempre como un observador acucioso, hasta la obsesión por el detalle y la minucia, obviamente respecto de las cosas que él más interesaban y atraían, que como hemos visto no eran pocas ni iguales, y sin embargo poseía un talento extraordinario para investigarlas, darles forma y sustancia hasta transformarlas en arte. Por ello puedo afirmar que en todo su trabajo, lo mismo como investigador profundo de la historia o de la geografía nacionales, o de la etnografía o de la antropología, que aquella otra de escritor, no solo como novelista, además de la de fotógrafo y guionista de cine, todo ese trabajo estaba unido, articulado e identificado por uno o varios vasos comunicantes que no eran otra cosa sino la inteligencia, la sensibilidad y la disciplina de Juan en torno de todo lo que hacía. Lo cual caracterizó hasta los aspectos más íntimos de su literatura, como lo pueden ser sus cartas a Clara, donde queda patentizado desde luego su amor hacia su esposa, pero también esa dedicación minuciosa y detallada que se descubre al leer cualquier renglón o estrofa de ese otro texto. Era Rulfo un viajero incansable, pero lo mismo en el tiempo que en el espacio, en el espíritu que en la imaginación. Creo que podría darle la vuelta al mundo en un minuto, pero a la vez quedarse recorriendo para siempre la geografía de Comala o la de Tolimán, para terminar escudriñando la microhistoria de Apulco. Un ser humano entre real e imaginario, fascinante sin duda, digno de admiración, no sé si más por su obra o por su persona. Era un adulto con mirada de niño, inquisitivo y curioso, al que quise desde el primer día con sincera estimación, más por esto, por su persona, notable y fascinante, que por su admirada, reconocida y extensa obra artística. Lo digo sin rubor y sin arrepentimiento, y que valga como disculpa hacia sus más entusiastas admiradores y amigos el hecho de que no lo traté, no lo vi jamás y ni siquiera lo conocí. Pero al mirarlo por la televisión en las muy escasas entrevistas que concedía, yo observaba la forma de su rostro, sus ojos, su pelo y peinado, el movimiento de su boca y de sus labios, su modo de hablar, entre dientes y arrastrando las palabras y las frases, en aparente o real timidez, su forma de fumar, de tomar el cigarrillo y de exhalar esas bocanadas de humo, su indumentaria, su corbata, su cruce de piernas y movimiento de brazos, en fin, lo que los psicólogos llaman su lenguaje corporal. Lo estudiaba yo con objetividad, con seriedad, encontrando a un personaje más bien taciturno, ensimismado, introspectivo, antes que dar una respuesta, misma que era analizada por él, pensada agudamente para entonces y sólo así contestar, generalmente con circunloquios, a cualquier cosa.
pero igual a un hombre de carne y hueso, profundamente humano y cálido, lo cual se reflejaba en las esporádicas pero espontáneas y francas sonrisas que de cuando en cuando aparecían en su rostro. Para mí era indispensable intimar con la personalidad de Rulfo para tratar de comprender, de asimilar y de disfrutar su obra. Así lo hago involuntariamente con cualquier autor, sea quien sea, logrando de este modo, según lo creo, identificarme o no con él o con ella, para luego confrontarlo consigo mismo a través de su obra. La sinceridad de Rulfo aparece entonces avasalladora. Algunos de sus críticos, como alguno famoso que por televisión con cierto desdén, según me pareció, disfrazado de seriedad, aludió a la aparente incompatibilidad entre el oficio de agente viajero y vendedor de neumáticos y el de escritor, cosa en la que quizá pudiera tener razón, pero que en el caso de Rulfo no tiene cabida, sino al contrario, pues solo se demostró que cuando se tienen el talento, la voluntad, la convicción y la sensibilidad para realizar determinado propósito o afán, lo mismo en el arte que en cualquier actividad en la vida, se puede. Yo conozco mujeres y hombres que apenas saben leer y escribir y viven en tremenda marginación, y ello no les impide expresarse artísticamente y crear así obras hermosas, ni les interesa con ellas perseguir la fama ni un beneficio económico. Y creo que Rulfo era igual. No pretendió al escribir procurarse un bienestar material, ni escribía pensando en que sus obras alcanzarían lo más alto. Solo se limitó, vaya limitación, a transmitirnos su sentimiento, su visión, su vivencia sobre la vida y sobre los paisajes de ese México que él vio y sintió. Lo que realmente lo proyectó a la cúspide fue la forma, la manera y la intención de decirlo, de transmitirlo, plena de sinceridad, de transparencia y de verticalidad, de nobleza inclusive, pues en cada renglón Rulfo ha dejado plasmadas su alma y su verdad, tal cual, sin estridencias, sin egos, sin mayores pretensiones. Esto se puede corroborar en su manera de ser y de pensar. Se decanta tanto en su forma de vida, discreta y silenciosa, como en el resto de sus actividades más allá de la literatura. Dejando sentado lo anterior, quisiera ahora decirles que emprendí así un viaje en solitario hacia lo que era para mí aquella terra incógnita, fascinante y atrayente. Lo hice por primera vez a los 20 años, llevando entre mis manos como únicos referentes El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y en mi memoria bien grabados sus cuentos y los modos y las palabras y la sequedad de aquellos lares. Pensaba entonces que Rulfo había exagerado, pues desde niño yo conocía Zapotlán y Tamazula y los Rusios, cuando mi hermano y yo viajábamos en el pullman hacia Guadalajara desde el otrora Distrito Federal, para luego abordar el tren a Colima y desembarcar en la vieja estación de Ciudad Guzmán. Ahí mi tío Enrique pasaba por nosotros en su viejo pero lustroso Buick, enorme automóvil de color tinto amplísimo, y desde ya él nos cautivaba con narraciones impresionantes sobre brujas, duendes, aparecidos en los rincones y pasillos de la antigua hacienda azucarera, a la que solo se podía llegar montados en una chispita, tirada por un hermoso y vigoroso corcel. Era un viaje increíble con el que desde muchas noches antes soñábamos y se nos hacía eterna la espera para emprenderlo. Pero decía que creía yo que Rulfo exageraba porque hasta entonces mi infancia solo contemplaba paisajes y gente risueña y festiva. Los Rusios era pura fiesta. Bueno, aquí hay amigos de Ciudad Guzmán que conocen los Rusios perfectamente y no me dejarán mentir que los Rusios era pura fiesta. Y aquellas tierras ricas y fértiles desde Tuxpan hasta Mazamitla. Y también se hablaba bien de las otras, lejanísimas e inalcanzables, de Gilotlán de los Dolores y Manuel M. Diegues. Así que la tristeza y amargura transmitida por Juan me resultaba inconcebible, pero es que no había volteado yo para el otro lado del Nevado de Colima, hacia Lubina, ni podía imaginar siquiera que existía aquel mundo feraz por donde el viento lleno de olor de los encinos y del ruido del monte aparecen, según nos dice Juan, en la cuesta de las Comadres. Así que tenía que mirarlo con mis propios ojos, pero entre tanto gozaba yo de la vida de infante y de adolescente.
Mi primer contacto físico-visual con el mundo de Rulfo fue al llegar a bordo de un destartalado camión a 4 caminos a las puertas de San Gabriel. El corazón, ya desde los bosques del Coloso, venía queriéndoseme salir. Entonces no había pavimento, así que el viaje era para la mayoría realmente un sacrificio. No para mí, aunque por razones obvias sí desesperante. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que justo en el momento en el que me detuve en la plazuela de aquel poblado, otrora de nombre Venustiano Carranza, y al mirar detalladamente su circunstancia, empecé a asimilar la profunda verdad y contenido de la descripción rulfiana, humanísima y veraz, aclarada a cada paso por sus callejuelas. Mis sentimientos eran contradictorios, pues a medida que me adentraba en el pueblo y contemplaba los rostros de sus moradores, y cuando por eso mismo las letras e imágenes iban precisándose, a la vez en alguna esquina o en la mirada de esa anciana, cubierta su cabeza con un rebozo, se me escapaban. ¿Dónde empieza la realidad y dónde el realismo?, me preguntaba. ¿Dónde se unen y cuándo se separan o distancian? ¿Pertenecen a un mismo entorno o son resultado de visiones disímbolas y contradictorias? En aquella vereda que se bifurca, ¿debo elegir a una o al otro para luego volver a encontrarlos al unísono? ¿Me perderé en alguno de sus senderos? Y si tal fuera, ¿en cuál sería mejor? ¿Aquel que ha doblado la esquina es Juan Rulfo? La noche cayó pronto y hube de buscar dónde pegar los ojos. No había dado importancia a ello, pues ningún cansancio sentía, solo una desconcertante emoción. El pueblo iba quedando en silencio y las sombras se extendían y alargaban inexplicablemente. Era febrero y el frío inclemente, acompasado por un viento helado, me envolvía enteramente. Al final de la calle, por fin, la luz mortecina de un viejo farol me dejó ver el anuncio de una posada. Al abrir la puerta, un chirrido anunció mi llegada y los 4 o 5 parroquianos de aspecto campesino voltearon hacia mí para enseguida sonreír y darme la bienvenida como si fuera un viejo conocido. Me sentía acogido, cual si regresara a casa o cuando menos a la casa de un pariente. El ambiente era cálido y un aroma a ocote encendido predominaba junto con el del caldo de res que me acababan de servir. Cené a llenar y enseguida me ofrecieron una pequeña pero limpia habitación donde un camastro de madera habría de servirme infinitamente para reposar, pero más bien para soñar. O no sé si todo era un sueño de principio a fin. Luego de almorzar y apenas despuntando el día, eché a andar de nuevo, interrogando, mirando, intentando penetrar la espesa niebla rulfiana y también la que a esa hora se esparcía aún por doquier. Las escasas respuestas me encaminaron hacia Apulco, pequeña población ubicada a unos cuantos kilómetros de San Gabriel, donde vino a este mundo don Juan Rulfo. Aunque fue en San Gabriel donde accedió por primera vez a la lectura a través de la biblioteca de un cura, muy mujeriego, según el propio Rulfo afirmó en entrevista que concedió a Silvia Lemus, y cuando ésta le preguntó cómo era eso, Juan hizo una mueca y respondió: es que le gustaban mucho las mujeres, no se le iba una. Con el tiempo visité todas aquellas poblaciones y ahí me entrevisté con varios personajes en cada lugar, quienes me refirieron de una manera para mí muy aproximada hechos y situaciones que corroboran los orígenes de nuestro autor y sus circunstancias, así como pude comprobar la existencia del país rulfiano, habiendo recorrido también potreros y rancherías ubicadas en un perímetro que más o menos lo abarcaba desde las faldas occidentales del Nevado de Colima hasta las inmediaciones del Grullo por su viento poniente, y al norte precisamente hacia el rancho de Lagunillas, municipio de Tapalpa, donde se encuentra la hacienda de la Media Luna, y por el sur, por supuesto, Comala. Aunque, ¿será esta la de Pedro Páramo? Porque Rulfo juega con nosotros al llevarnos de un lugar a otro con esa naturalidad con que acomoda aquí o allá, según lo requiera su realismo mágico, personajes, lugares y situaciones, de tal manera que aun y cuando muchos jaliscienses y colimotes podamos creer y hasta presumir que sí sabemos dónde están todos esos sitios, más nos valdría ser un poco más cautos y humildes ante ello, pues de lo contrario corremos el riesgo de caer en desorientaciones que hasta nos puedan llevar a engañosas e incluso peligrosas conclusiones y afirmaciones.
No vaya a ser que de tanto creer esto o aquello, al final no sepamos ya ni dónde estamos, si en la realidad o en el realismo, o dónde nació Rulfo, si en Sayula o en San Gabriel, o incluso dónde verdaderamente están dichas poblaciones. Pues, por ejemplo, cuando uno conduce desde Tolimán hacia Zapotlán, al adentrarnos en los bellísimos bosques del Nevado, sobre todo al atardecer, es fácil perder la noción del tiempo por la profunda espesura del lugar, como también de hacia dónde vamos, o cuál de los puntos cardinales estamos siguiendo, dadas las interminables y contradictorias curvas que por decenas se nos van presentando una tras otra. No exagero, aunque a algunos de ustedes pueda parecerles lo contrario, si les digo que en aquella tierra rulfiana corre uno el riesgo de extraviar hasta su alma, perdida en un momento dado ante la cada vez más imperiosa necesidad de identificarse con aquellas abrumadoras arideces, melancolías y tristezas, de hacerlas nuestras, de asirlas desde lo más profundo de nuestro espíritu, pues los misterios que entraña su obra y también su vida, por más que alguien no quisiera reconocerlo, en vez de hacernos desistir, nos van empujando más y más a mirarlas de nuevo, a visitarlas de nuevo, hasta intentar descifrar esas incógnitas, ese misterio arrobador que nace en nosotros desde que asomamos a la primera página de sus textos. La obra de Juan Rulfo, pues, no se entendería y ni siquiera se habría logrado con ese sentimiento y fidelidad si él no hubiese nacido, crecido y vivido en ese territorio del sur de Jalisco. Y desde luego, si no hubiera tenido ese talento, esa sensibilidad para mirar así las cosas, las personas y los sentimientos. Tampoco si no hubiera sufrido en carne propia y viva tantos padeceres, ni menos si no hubiera tenido tan cerca al tío Celerino. Igualmente jugaron un papel importante en su formación y en su vocación las lecturas de autores como William Faulkner y sobre todo de la literatura europea, en especial de Halldór Laxness, escritor islandés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1955. Se dirá que con todo escritor, en especial con los novelistas, es así, pero en mi opinión no es cierto. Muchos, e incluso la mayoría, se inventan con éxito comercial historias, leyendas, dichos y situaciones que para eso fueron elaboradas sin asomo de pudor. Y el lector se traga todo el cuento y punto. Toda una falacia de principio a fin. En cambio, la obra rulfiana está caracterizada en su totalidad por un genuino y profundo sentimiento de pertenencia, de relación indisoluble y transparente entre el autor y ella, de pertenencia, sí, a sí mismo, pero también al marco que le ha dado vida, porque en cada relato, en cada diálogo, en cada descripción, por mágico que pueda ser ese realismo, todo cobra vida hasta que el lector se convierte en un personaje más que es llevado voluntaria o involuntariamente al través de esas sensaciones que produce lo que ve, lo que oye, lo que asimila entre confusas y borrosas miradas a un mundo extraño pero propio a la vez, hasta percatarse, o quizás sin hacerlo, de que ha ingresado ya al universo rulfiano. No obstante, es necesario subrayar que su dedicación y proclividad a la lectura y a la escritura no fue resultado únicamente de los factores que he mencionado, sino también del espíritu de investigador riguroso y serio que le caracterizó siempre, el que lo empujó a trasladarse a la Ciudad de México para intentar estudiar en la UNAM, cuando no le fue posible en la Universidad de Guadalajara, sin lograrlo tampoco allá, pero sí se inscribió como oyente a los cursos de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se adentró en el estudio de la bibliografía histórica, antropológica y geográfica de México, hasta convertirse en un gran conocedor de ella, como así lo acreditan los textos de su autoría, publicados sobre los años 30 y 40 en revistas especializadas, época en la que se inició como escritor y fotógrafo. Luego viajaría por todo el país para en 1945 empezar a publicar sus cuentos en dos revistas, América, de la capital de la República, y Pan, de Guadalajara. Consistentemente, Juan Rulfo va encaminándose hacia la conquista de un lugar prominente en la literatura universal. Sus dos obras cumbre nos transmiten en todo momento, ora un sentimiento sutil y dulce de desolación y nostalgia,
ora los angustiosos y dramáticos de pérdida, de extravío, de fatalidad, logrando la identificación del lector con sus personajes y narrativa, así como su ubicación en y dentro de los lúgubres paisajes que nos muestra. En ambas, el lenguaje característico de la gente de campo se hace presente durante todas las narraciones, siempre hablando cada uno de sus personajes en primera o tercera personas. Profundamente descriptivo, hasta el detalle, significa en cada caso la narración una intensa luz que ilumina la profunda oscuridad de la noche que rodea a toda la obra rulfiana, regalándonos una paradójica y contrastante visión, clara y diáfana, de un escenario y de unos sentimientos oscuros y míseros. Lo mismo si asomamos a Macario que a Lubina, o a Nos han dado la tierra que a Paso del Norte. Así, El llano en llamas, publicado por primera vez en 1950 en la revista América, constituye una recopilación de cuentos que en su primera edición, publicada en 1953 por el Fondo de Cultura Económica, incluía 15 de ellos, algunos inéditos, escritos bajo el auspicio de la Fundación Rockefeller y el Centro Mexicano de Escritores. La segunda edición se publicó en 1955 y la tercera en 1959. En la cuarta edición, de 1972, se agregan 2 cuentos más, El día del derrumbe y La herencia de Matilde Arcángel, integrándose así la versión definitiva. Como es sabido, el escenario en la mayoría de ellos lo constituye la región ya citada entre Jalisco y Colima, corroborada sobre todo en razón del paisaje, lugares, arroyos, montañas asimismo mencionados en la obra por su nombre real, como el Cerro del Petacal, ubicado en el municipio de Tolimán, y otros pueblos que como San Pedro Toxín, Totolimixpa, Zapotitlán o San Gabriel, incluyendo a Sayula y a Zapotlán por supuesto, se encuentran localizados en aquella región, hoy enlazados por la denominada ruta rulfiana, a la que desde luego me parece debería agregarse Tapalpa, por encontrarse en ese municipio la hacienda de la Medialuna, misma que afirmo sin temor a equivocarme, se trata de la que fue propiedad de Pedro Páramo, esto en razón de las distancias, climas, vegetación, características, modos y hábitos de los campesinos de esa zona, además del tipo de esa y otras construcciones por esos rumbos existentes, mismos en los que, por cierto, Pedro Zamora, personaje central del cuento En llano en llamas, ha resultado ser de sobra conocido como un bandolero desalmado y sanguinario que iba y venía de ordinario por las veredas de Tapalpa. Los 17 relatos contenidos en El llano en llamas nos reflejan paisajes desolados y tristes y campos pobres y en abandono, y también personajes melancólicos abrumados por el peso de la vida, llena de injusticias y miserias, ubicados tales cuentos temporariamente alrededor de la Revolución Mexicana, cuya visión por parte del autor resulta más bien sombría, fatalista y desastrosa, a consecuencia, según yo, de su propio e intenso sufrimiento durante su niñez, resultante de los efectos y consecuencias de aquel movimiento armado, todo lo cual es descrito y reflejado con una intensa, dolorosa y penetrante tristeza, demasiado realista por lo demás. A manera de ejemplo, quisiera referirme solamente a Macario, donde su personaje central de ese nombre nos va narrando en forma muy vívida su día a día a partir de su reducida y afectada visión de la vida, pero con una naturalidad y sinceridad abrumadoras. O Nos han dado la tierra, donde el diálogo se da entre campesinos resignados ante la miseria de la superficie que se les ha repartido a resultas de la revolución. O en fin, En la madrugada, cuyo inicio a mí me parece extremadamente amoroso, reflejando el cariño que en especial tenía Rulfo para San Gabriel. Escuchen ustedes el ritmo y la descripción que sigue. San Gabriel sale de la niebla húmedo de rocío. Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo, buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el sol y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando hebras blancas encima de los tejados. Un vapor gris apenas visible sube de los árboles y de la tierra mojada, atraído por las nubes, pero se desvanece enseguida. Y detrás de él aparece el humo negro de las cocinas, oloroso encino quemado, cubriendo el cielo de cenizas.
Fíjense cómo la sola mención de los títulos, en su mayoría, nos traslada de inmediato a ese mundo, a esa tierra llamada Lubina, y nos hace imaginar con fidelidad y transparencia sus singularidades y la de sus habitantes, así como los hechos, vivencias y sentimientos de los que se encuentran impregnados. Todo esto nos ha dejado Rulfo y por sí solo puede explicar la dimensión, significado e importancia que posee también en otros países, incluso ajenos del todo a nuestra cultura e idiosincrasia, donde surgen cada vez más adeptos, seguidores y enamorados. Ello obedece a la sinceridad con que se plasma y desarrolla el lenguaje de sus personajes, mismo que los mexicanos creemos que solo nosotros conocemos, pero que es capaz, en efecto, de ser reconocido, adivinado y admirado en cualquier parte gracias a la originalidad, a la naturalidad y a la fidelidad, al realismo mágico con que recoge y transmite de modo tan prístino toda esa riqueza, hasta tocar el alma de cualquiera de sus lectores, más allá de su nacionalidad, origen o educación. Otros autores, artistas e intérpretes mexicanos tuvieron también ese talento tan perceptivo como para captar de igual modo sentimientos, colores, expresiones y geografía en cada una de sus manifestaciones, como sin duda para mí lo han sido, y menciono a manera de ejemplo, Pepe Guízar, Pablo Moncayo, Blas Galindo, Diego Rivera y Frida Kahlo, solo por mencionar algunos. Es el lenguaje triste y desgarrador de Rulfo lo que lleva a sentirlo como propio por sus lectores, quienes lo trasladan a sus vidas y sentimientos hasta asimilar su origen y mensaje, así como a identificar esos desconocidos lugares que les sirvieron de inspiración en razón, entre otras, de la dolorosa pero resignada nostalgia que nos despierta por igual a unos que a otros. Por ello, podemos afirmar con sincera convicción que a 100 años de su natalicio, Juan Rulfo vive cada día a través de sus letras con más luz e intensidad, la cual nos es útil también para mirar con más claridad su vida y los matices de que estaba dotada, lo suficiente como para reafirmar que por ello fue posible transmitirnos de ese modo tales sentimientos. Es estimulante y grandioso ver cómo las nuevas generaciones de lectores mexicanos asumen como propia la obra de Rulfo y la divulgan y la exaltan con orgullo por doquier. Ese es otro de sus efectos y consecuencias, pues en un mundo tan globalizado y a la vez tan egoísta y contradictorio, rescatar, valorar y reiterar el ser nacional de los mexicanos es no solo necesario, sino indispensable, y Rulfo lo hace de un modo magistral. El rostro, o más bien, los diferentes rostros que nos presenta mediante cada uno de sus personajes son, en rigor, los más auténticos del hombre y de la mujer del campo mexicano, y es justamente en nuestro agro, en ese México rural, donde se encuentra la raíz más genuina del alma nacional. Y sin embargo, allá en las tierras rulfianas no existe aún una casa, un espacio, un sitio donde recordarlo y homenajearlo de manera permanente in situ, precisamente ahí donde todo empezó. Es por eso que desde hace más de 16 años emprendí la tarea, para mí colosal pero comprometida, de que la hacienda de la Medialuna, ubicada en el poblado de Lagunillas, municipio de Tapalpa, misma que descubrí al amanecer del 13 de octubre de 2000, fuese rescatada, restaurada y habilitada para ese fin, destinada a recibir a investigadores, admiradores, estudiosos o simples lectores de la obra de Rulfo, pero justamente allí, en el sitio preciso que considero sirvió de inspiración a nuestro personaje para ubicar al Pedro Páramo, al de San Gabriel y al de Comala, pero también al de la Media Luna y al de Tapalpa. Fue así que inicié los trámites y procedimientos para que el gobierno del estado de Jalisco expropiara los terrenos y el casco que conforman la ex hacienda, argumentando para ello como causa de utilidad pública el destinarla tanto a la regularización de la tenencia de la tierra de los habitantes de esa localidad, pero también para hacer de esa hacienda el espacio inmejorable para que en su propia región del sur de Jalisco se analice, estudie, lea y disfrute la obra de Juan Rulfo, así como para celebrar en ella encuentros, reuniones, congresos, diplomados, cursos, lecturas, recorridos y conferencias sobre nuestro gran autor. Luego de diversos trámites y estudios, y con la concurrencia de uno que otro amigo que en aquel momento compartió esa visión, el gobierno de Jalisco emitió el decreto expropiatorio, entregando al ayuntamiento de Tapalpa aquella superficie para los fines ya precisados,
sin que pueda alterarse ese destino en forma alguna. Años más tarde, en el seno de esta prestigiosa benemérita institución, así como en otras como la Corresponsalía Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y ante la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, presenté a su consideración este proyecto, encontrando entre mis compañeros y amigos y entre autoridades y servidores públicos, artistas y académicos cada vez más respaldo, habiendo realizado hace poco más de 2 años un viaje especial hasta la Media Luna, donde admiradores de Rulfo nos reunimos, apoyados por las autoridades municipales de aquel momento, para celebrar la propuesta y unir nuestras voluntades y esfuerzo para que tal sueño vaya tomando forma, junto con la otra propuesta que también he formulado, en el sentido de que esa localidad quede unida por un corredor turístico a Tapalpa que incluya a la cascada más alta de Jalisco, el Salto del Nogal, así como el antiquísimo poblado de Ataco, el cual, gracias al apoyo que nos dieron el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento de Tapalpa, fue rescatado y restaurado para satisfacción en primer lugar de sus propios moradores, pues ahora con gran decoro y autenticidad pueden admirarse allí sus capillas de indios y de mestizos, así como su cruz atrial, que hasta hace unos años no eran sino bodegas y galerones. A todas las personas e instituciones que han acogido este proyecto y que ya lo han hecho suyo, les reitero mi gratitud más sincera y entusiasta, al mismo tiempo que renuevo mi afectuosa solicitud para que no dejemos caer los brazos y sigamos pugnando por sumar esfuerzos y espíritus y mentes en torno de ese objetivo. Amigas y amigos, sí, todo eso nos dejó Rulfo. Y hoy, cuando el caos y la confusión parecen reinar en la tierra, cuando la humanidad despierta angustiada un día y otro también ante la cascada de retos y desafíos por enfrentar, tanto en México como en otras latitudes, a 100 años de su nacimiento nos recuerda, nos señala con la luminosa claridad dónde están y cuáles son muchos de los más altos referentes culturales de Jalisco y de la nación. Preservarlos, fortalecerlos y divulgarlos con amor es tarea no de un grupo de personas y ni siquiera únicamente de la familia de este gran autor o de sus apoderados. Juan Rulfo y su obra pertenecen a la humanidad y en esa medida y sentido significan una fuerza ingobernable, superior a cualquier voluntad, deseo, proyecto, propuesta o capricho. Representa una línea fuerte y vigorosa que comunica el alma mexicana con las demás hasta perderse en el infinito océano de la universalidad. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Buenas noches. Yo quiero preguntarle a usted, que anduvo toda esa parte del sur de Jalisco, porque siempre he tenido esa duda. ¿Dónde está realmente Lubina? El pueblo ese. ¿Cuál es el pueblo? Porque yo no lo puedo localizar. ¿Y dónde está la parte también del cuento donde habla, diles que no me maten, el arroyo, el rancho, donde sucede esa tragedia de diles que no me maten, donde hay el encuentro entre los compadres, toda la tragedia que sucede allí? Si usted sabe que usted ya, por lo que estoy escuchando, usted ya investigó esos lugares, si me podría decir, por favor. Muchas gracias. Me hace usted, yo creo, la pregunta que me he hecho yo a mí mismo toda mi vida, porque acabo de decir que precisamente entre uno más se adentra en la obra rulfiana y en la región rulfiana, más dudas tiene y más confusión surge, porque Lubina, creo yo, está precisamente en la imaginación de todos nosotros. Mire, cuando en alguna ocasión le preguntaron a Juan Rulfo en España, en alguna entrevista por televisión, que si sus personajes y sus paisajes eran reales o no, y en concreto le preguntaron sobre la hacienda de la Media Luna, que si existía, contestó que no. Y yo creo que las respuestas de Rulfo eran con el propósito de proteger y preservar toda aquella región como él la había conocido, pensando en que si empezaban a llegar ahí las hordas de turistas y de investigadores, habrían de destruir o de dañar aquella región.
como en efecto así ha sucedido, porque yo creo que quienes han ido a Tapalpa últimamente, por ejemplo, verán que ya Tapalpa no es lo que era hace 20 años, hace 30 años, igual que pasa con todo, ¿no? Entonces yo creo que más bien tendría que decirle con toda la humildad del mundo que no sé, porque al final no sé si eso existió o no, si es real o es realismo. Dispense. Me pareció muy interesante su exposición sobre Juan Rulfo. Yo soy ignorante en profundidad de lo que es Juan Rulfo. Sin embargo, como una persona interesada en todas las cuestiones académicas, me llamó mucho la atención algo que aprendí de usted el día de hoy, que es la importancia del autodidactismo. Juan Rulfo no fue aceptado en la Universidad de Guadalajara y por lo que usted expuso, tampoco lo pudo hacer en la Universidad Nacional Autónoma de México, mi casa, mi alma mater. Sin embargo, eso no impidió que la grandeza de su pensamiento, la tenacidad y la voluntad se expresara de tal forma que llegó a ser lo que él llegó a ser sin haber pasado por aulas académicas. Eso nos quiere decir que realmente las aulas académicas forman, pero también deforman, y a veces mejor fuera de las aulas académicas, cuando existe una voluntad férrea como la de este señor, se puede lograr la genialidad. Muchas gracias por su exposición, y lo más interesante también al final es la propuesta que usted hace, la propuesta de la preservación de esas áreas importantes en la obra de Juan Rulfo. Muchas gracias. Gracias a usted. Quisiera agregar al comentario que hace el señor lo siguiente: coincido con usted plenamente. Mire, mi trabajo formalmente es como administrador de justicia, yo soy magistrado federal. Esto que hago es mi patio de recreo. La cultura y el arte para mí son mi fuga emocional y mental. Entonces, mi trabajo formal me ha llevado a descubrir que hay muchos juzgadores que en efecto han acumulado títulos académicos, pero que están alejados absolutamente de la realidad que prevalece en nuestro país. Es una desgracia. Ojalá que el Poder Judicial Federal y otros estatales actúen para fin de que a sus integrantes se les seleccione no nada más por sus conocimientos académicos y títulos, sino por su sensibilidad humana, para que puedan estar cerca de las personas y de esta manera administrar justicia de la mejor manera. Coincido plenamente. Un último punto con respecto a lo que acaba de decir. Los títulos académicos en ningún momento pueden ser garantía de honradez y de honestidad. Eso, como usted lo acaba de mencionar, es otra cosa, eso está fuera de del seguimiento y de la persecución de la credencialización o diplomacización que se da en el ámbito académico. Muchas gracias. Gracias. Dos comentarios. Uno, ¿qué tanto se está involucrando la familia con la obra que usted está realizando? Porque parece que hubo un conflicto de intereses con el premio Juan Rulfo que otorgaba la ONG con la familia. Algo pasó por ahí, hubo algunas dificultades con la familia. ¿Qué tanto está involucrada o quiénes están involucrados en la familia de él en esta obra? O si usted puede establecer contacto con él. Y la otra es algo que ver con Cocula, Juan Rulfo, perdón, mi inquietud. O sea, algo que usted sepa con Cocula, no, ¿verdad? No. En relación a su primera pregunta, no, yo no he tomado ni he tenido nunca contacto excepcionalmente con la familia de él, salvo por eventos culturales en los que hemos coincidido, pero por lo tanto no están involucrados en el proyecto. Yo no los he invitado, no porque no quiera, sino porque no he tenido contacto con ellos. Ojalá que lo podamos tener. Indudablemente su apoyo, su respaldo en todos los sentidos es fundamental para que podamos avanzar en esto. Y no, con Cocula él no tuvo mayor contacto, no igual que en estos poblados a los que me acabo de referir, ¿verdad? Gracias. Pues muy interesante, de veras, y
manifiestas una admiración muy especial por Juan Rulfo. Un tío mío, cura de Tecolotlán, fue compañero en el seminario. Tengo el documento de la lista. Se llamaba don Francisco Ponce Rodríguez, igual que mis dos apellidos. Él sí tuvo contacto alguna vez y de manera como queja le platicó a mi tío que cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación le pusieron un mote a Juan Rulfo, no sé si lo conozcas. A Juan Rulfo le decían el ejemplo, porque se llamaba Juan Pérez. Porque, por ejemplo, dice uno, por ejemplo, Juan Pérez o Pedro López, y quejándose con él porque fueron compañeros de la infancia, pues era como una especie de queja de que dentro del grupo de sus compañeros burócratas en el Distrito Federal, él no tenía mucho trato con ellos, pero él sí sabía que le decían el ejemplo por el nombre tan largo que tenía, pero por la forma de comunicarnos nosotros. Por ejemplo, Pedro Pérez, por ejemplo, Juan Pérez, Agustín Hernández. Y la otra pregunta, si hay documentos que acrediten que la media luna fue de Pedro Páramo. Digo, no de Pedro Páramo, No, pero sí de Pedro Páramo. No hay documentos, pero tampoco hay documentos que digan que no es. En una sesión que tuvimos en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, un arquitecto, consejero, al igual que su servidor, me preguntaba que si yo tenía alguna acreditación respecto a la media luna. Porque dice él, hay otras medias lunas que están cerca de Apulco, una y otra allá, en tal parte, y le decía yo, ¿usted cree que esas haciendas nos las regalen para constituir ahí el acervo del que estamos hablando? Y esta sí. Entonces yo creo que sí es, ¿verdad? ¿Dónde queda Comala? Comala, la Comala formal, geográfica de... Ahí se equivocó. Esa es la que está en Colima, pero la de Juan Rulfo no sé. No. Mi esposa me dice que no existe Comala. Comala es un lugar imaginario, un comal caluroso, un llano caluroso como un comal, que no existe Comala, Colima. Yo quería preguntar una cosa. Tú acabas de decir que no conoces, no estás cercano con la familia de Juan Rulfo. No se ha buscado la cercanía, porque yo creo que yo, como hija de alguien que admira tanto a mi padre, me gustaría tener acercamiento. Y yo creo que sería importante que hubiera un acercamiento entre ustedes, para mi forma de ver. Yo haré mi parte y ojalá que a partir de este evento ellos también puedan tomar conocimiento de lo que estamos haciendo. Pero yo haré mi parte, con todo gusto. Terminado este periodo, les pido respetuosamente nos pongamos de pie para hacerle una entrega de reconocimiento a nuestro expositor de esta noche, el magistrado Agustín Hernández González. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al magistrado don Agustín Hernández González por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia del Llano al Príncipe de Asturias, misma que se llevó a cabo
cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 5 de septiembre de 2017. Signado el reconocimiento por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González, presidente. Muchísimas gracias. Felicidades. Pónganse ya respetuosamente, les pido se sienten. Avisos. El martes 12 de septiembre a las 20 horas en esta casa sede se presentará la conferencia 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, a cargo de nuestro invitado, el Teniente Coronel de Infantería de Estado Mayor, Juan Alfredo Oropesa Lara. Y para seguir platicando, vamos a tener un convivio con el señor magistrado, y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 21 horas con 5 minutos de este martes 5 de septiembre de 2017, declaro clausurada la conferencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, del Llano al Príncipe de Asturias, a cargo de nuestro consorcio, el magistrado don Agustín Hernández González. Muchas gracias, que pasen buenas noches.